Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre la sentencia de Estados Unidos versus Nicaragua. Mi grupo está conformado por Fabián Rincón, Carolina Rodríguez y quien les habla, Laura Bonilla. Listo, ahora vamos a hablar de los hechos de la sentencia de Estados Unidos versus Nicaragua. Entonces, como primer hecho hay que tener en cuenta que el tribunal revisó las alegaciones de Nicaragua, alegando que la colocación de minas terrestres en los puertos o aguas de Nicaragua fue realizada en nombre de los Estados Unidos y del personal de Estados Unidos, además de naciones de países latinoamericanos. Después de examinar estos hechos, el tribunal encontró pruebas de que a fines de 1983 y a inicios de 1984 el presidente de los Estados Unidos autorizó a una agencia de gobiernos de los Estados Unidos a colocar minas terrestres en los puertos de Nicaragua. A principios de 1984 las aguas interiores o aguas territoriales de Nicaragua colocaron minas terrestres cerca de los puertos de El Bluff, Corinto y puerto de Sanino. La agencia pagó de acuerdo a sus instrucciones, supervisadas y apoyadas logísticamente por agentes estadounidenses antes y después de el gobierno de los Estados Unidos. Además de esto, no advirtió de no emitió ninguna advertencia pública u oficial sobre la existencia de la ubicación de las minas terrestres que se utilizaban para los transportes internacionales y la explosión de las minas terrestres que ha causado daños en personas y materiales, y también trajo riesgos en el aumento de las tarifas y de los seguros marítimos. Listo, como segundo hecho, tenemos que Nicaragua atribuyó las acciones contra instalaciones petroleras, bases navales y demás acciones directas de personal estadounidense o asalariado del país. El tribunal sostuvo que todos estos hechos fueron conformados excepto por 3 hechos. Aunque no se ha confirmado si el personal militar estadounidense está desempeñando un papel de liderazgo en la operación, agentes estadounidenses participaron en su planeación, orientación y apoyo. Por lo tanto, el tribunal sostuvo que la probabilidad de estos ataques en los Estados Unidos es un hecho. Tercer hecho es que Nicaragua condena la violación de su espacio aéreo por parte de aviones militares estadounidenses. Tras señalar las pruebas existentes, el tribunal dictaminó que, con base en estas pruebas, la única violación del espacio aéreo nicaragüense es atribuida a los Estados Unidos cuando fue el vuelo reconocido a gran altura y el vuelo a baja altitud que causó la epidemia sónica en 1984 del 7 al 11 de noviembre. En cuanto a los ejércitos militares, conjuntos realizados por Estados Unidos con Honduras en el territorio precisamente de Honduras, cerca de la frontera de Nicaragua, en donde el tribunal sostuvo que estos ejercicios pueden ser considerados de conocimiento público y son plenamente probados. Nicaragua consideró al gobierno de Estados Unidos por popular estrategias de dirigir tácticas de confrontación y brindó apoyo directo a las operaciones militares en combate. Además de esto, sobre la base de evidencia y los materiales disponibles, el tribunal no está convencido de que todas estas etapas del conflicto y todas estas acciones iniciadas por la opción reflejan las estrategias y las tácticas totalmente planificadas de los Estados Unidos.
por lo tanto, no puede aceptar las alegaciones de Nicaragua sobre este punto. Sin embargo, el tribunal sostuvo que fue al menos en estrecha cooperación con el consultor estadounidense y con base en el apoyo logístico de inteligencia estadounidense que pudo brindar al menos el cónsul estadounidense, y decidió y planeó directamente varias acciones. También hay que tener en cuenta que el tribunal sostuvo demostrar a lo largo de los años que Estados Unidos ha adoptado diversas formas de apoyo para las actividades de la contraparte, como el apoyo logístico proporcionado por información relevante y tendencias de inteligencia, así como fuerzas sandinistas utilizando métodos de comunicación avanzados, y etcétera. Sin embargo, no hay una evidencia de que Estados Unidos brinde un apoyo de combate directo, si eso significa una intervención directa de las fuerzas de combate estadounidenses. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la Convención sobre Municiones de Racimo. Esta convención, entre sus principales objetivos, tiene 3 elementos. Dice que cada estado parte se compromete a nunca y bajo ninguna circunstancia, primero, emplear municiones de racimo; segundo, desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a nadie directa o indirectamente municiones de racimo; y tercero, ayudar, alentar o inducir a nadie a participar en una actividad prohibida a un estado parte según lo establecido en la presente convención. Esta convención también nos da la definición de quién es una víctima y qué es una munición de racimo. Entre las víctimas de racimo son todas aquellas personas que han sufrido daño de cualquier índole o pérdida de la vida a causa de la utilización de municiones de racimo. Y la munición de racimo es aquella munición que fue diseñada para dispersar o liberar submuniciones explosivas. Hay diferentes tipos de municiones, tales como la explosiva, la fallida, las abondadas, bueno, entre otras. Nos habla también del almacenamiento y destrucción de reservas. Aquí nos dice que cada estado se encuentra en plena obligación de separar todas las municiones de racimo que encuentren y deben dejar únicamente las que hacen parte de uso operacional, y el resto deben ser totalmente destruidas. Cada estado parte, con respecto a las víctimas de las municiones de racimo, en áreas bajo su jurisdicción o control de conformidad con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de derechos humanos aplicables, proporcionar adecuadamente asistencia que responda a la edad y género, incluida atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico. En cumplimiento de sus obligaciones, conforme a la presente convención de municiones de racimo, cada estado parte tiene derecho a solicitar y recibir asistencia por parte de los otros estados también parte. Los estados parte acuerdan consultarse y cooperar entre sí con todo respecto a la aplicación de las disposiciones de la presente convención y trabajar conjuntamente con espíritu de cooperación. Esto pues a fin de facilitar el cumplimiento por parte de los estados en cuanto a las obligaciones de la presente convención. Esto es lo que se habla en la convención generalmente. Entonces, esta convención fue hecha en Dublín el 30 de mayo del 2008 y posteriormente fue firmada en diciembre del mismo año. Unidos alegó que el único sistema internacional en que Nicaragua podía basar sus reclamaciones era la Carta de las Naciones Unidas, ya que la reserva del Tratado Multilateral impide la adjudicación de las reclamaciones basadas en esos tratados. Sin embargo, la Corte llegó a la conclusión de que debía abstenerse de aplicar el sistema multilateral de tratados invocados por Nicaragua en apoyo de sus reclamaciones sin perjuicio del uso de otros tratados u otras fuentes de derecho enumeradas en el artículo 38 del Estatuto. Tanto Estados Unidos como Nicaragua están de acuerdo al afirmar el principio del no uso de la fuerza.
es una norma internacional universal y un principio de Luz Cohen. Sin embargo, este principio tiene excepciones como la que alega Estados Unidos al referirse al derecho de legítima defensa. La Corte en repetidas ocasiones hace alusión a la vulneración de la soberanía territorial del país centroamericano por parte de los Estados Unidos. Se recuperó información certera del país demandante al igual que invasión aérea. Y no solo eso, sino inmiscuyéndose en el país a nivel ideológico a través del suministro de herramientas armadas. Esto relacionado con otro principio que se encuentra en la vulneración en el presente caso, que es el de la no intervención en asuntos internos de los demás estados. Por último, se estableció la violación al principio subservanda en lo que respecta el rompimiento de los compromisos adquiridos en un tratado de amistad, comercio y navegación entre dos estados. La Corte en términos generales ha decidido lo siguiente: rechazar la justificación de legítima defensa colectiva invocada por Estados Unidos, que al entrenar, armar, equipar, financiar y ayudar a militares y paramilitares infringen en el no interferir en los asuntos de otro Estado, que con ciertos ataques realizados contra el territorio, infringiendo la obligación del uso de la fuerza, que al dirigir o autorizar vuelos sobre territorio nicaragüense han actuado en perjuicio de la obligación de no violar la soberanía de otro Estado, que al colocar minas infringiendo las obligaciones de no usar la fuerza contra otro Estado, de no intervenir en sus asuntos, de no violar su soberanía y de no interrumpir comercio marítimo pacífico, y que con los daños señalados ha privado de sujeto y finalidad entre dos Estados.